Nuestras brújulas no funcionan. No sabemos dónde estamos. Si no encontramos tierra antes de que se agote el combustible, tendremos que amerizar todos juntos. Esa fue la última orden registrada de un piloto del vuelo 19. Aquella tarde de 1945, 5 aviones militares se esfumaron en el océano. Y horas después, el avión gigante enviado a rescatarlos también desapareció sin dejar rastro. 27 hombres perdidos en una sola jornada. Este es el expediente Nixara 023. El vuelo 19. 5 aviones militares despegaron de Florida en una misión de entrenamiento. Era un vuelo rutinario. El cielo estaba despejado. Los pilotos tenían una ruta establecida. Y nada hacía pensar que aquel 5 de diciembre de 1945 terminaría convertido en uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. La Segunda Guerra Mundial había terminado apenas unos meses antes. En la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale, 5 bombarderos torpederos, TBM Avenger, se preparaban para despegar. Su misión era conocida como el vuelo 19. A bordo viajaban 14 hombres entre pilotos y tripulantes. Al frente de la formación estaba el teniente Charles C. Taylor. Taylor no era un principiante. Tenía experiencia de combate, miles de horas de vuelo y conocía bien la zona de Florida. La misión prevista tampoco parecía especialmente peligrosa. Debían volar hacia el este desde Fort Lauderdale, realizar una práctica de bombardeo cerca de Bimini, continuar sobre las Bahamas y después girar para regresar a Florida. Un ejercicio de navegación de poco más de 2 horas y media. A las 2:10 de la tarde, los 5 Avengers despegaron. Durante aproximadamente la primera hora, todo salió según lo previsto. Realizaron su práctica de bombardeo. Continuaron la ruta. Y entonces, algo cambió. Alrededor de las 3:40 de la tarde, comenzaron a escucharse comunicaciones preocupantes por radio. Uno de los pilotos admitía que no sabía dónde se encontraban. Poco después, Taylor informó de problemas con sus brújulas. El comandante creía estar sobre los Cayos de Florida, pero había un problema. Todo indica que no estaba allí. Taylor parecía haber confundido las islas que veía bajo sus aviones, y a partir de ese momento, cada decisión podía alejarlos todavía más de la costa. Dentro del grupo comenzó la confusión. Algunos de los pilotos creían encontrarse al norte de las Bahamas. Taylor pensaba otra cosa. Las voces por radio mostraban a hombres intentando orientarse, mientras diferentes posibilidades se contradecían unas con otras. ¿Hacia dónde estaba Florida? ¿Al oeste? ¿Al norte? ¿En qué punto del océano se encontraban realmente? Y había algo que no podían detener: el tiempo. Cada minuto significaba menos luz y menos combustible. El sol comenzó a caer, el clima empeoró, el mar se volvió más violento, y los 5 aviones seguían sin encontrar tierra. Desde las estaciones en tierra intentaban ayudarlos, pero determinar su posición exacta era extremadamente difícil. Taylor continuó cambiando de rumbo mientras los demás pilotos trataban de encontrar una salida. A medida que pasaban las horas, las transmisiones se volvieron cada vez más preocupantes. Ya no se trataba simplemente de regresar a la base. Ahora se trataba de encontrar tierra antes de quedarse sin combustible. Cuando cayó la noche, las condiciones eran mucho peores. Nubes, lluvia, viento, un océano oscuro bajo los aviones y depósitos de combustible acercándose peligrosamente al límite. La última comunicación atribuida a Taylor y registrada aquella noche llegó poco después de las 7. La orden para los hombres era mantenerse juntos. Si no encontraban tierra antes de que el combustible alcanzara un nivel crítico, tendrían que amerizar, todos juntos. Después de aquello, las voces comenzaron a desaparecer, hasta que no se escuchó nada más. El vuelo 19 había desaparecido. 5 aviones, 14 hombres, sin una posición final confirmada. Inmediatamente comenzó una enorme operación de búsqueda y rescate. Aviones y barcos fueron enviados hacia el área donde se calculaba que podía encontrarse la formación. Entre ellos despegó un enorme hidroavión PBM Mariner. A bordo viajaban 13 hombres. Su misión era encontrar a los tripulantes del vuelo 19, pero nunca regresaron. El Mariner también desapareció. Las investigaciones posteriores indicaron que probablemente sufrió un incendio y una explosión durante el vuelo. Su pérdida pudo haber sido un accidente completamente independiente, pero para quienes presenciaban los acontecimientos aquella noche,
La situación debía parecer imposible. Primero desaparecen 5 aviones. Después desaparece uno de los aparatos enviados a buscarlos. En cuestión de horas, 27 hombres habían desaparecido, y el océano no devolvía respuestas. Durante los días siguientes se realizó una búsqueda gigantesca. Aviones, barcos, miles de kilómetros de océano. Pero no apareció ningún superviviente, y nunca se encontró un resto confirmado que permitiera establecer con absoluta certeza dónde terminaron los 5 Avengers del vuelo 19. La investigación se concentró especialmente en un posible error de navegación. Una de las explicaciones más aceptadas sostiene que Taylor se desorientó, confundió las islas que tenía debajo y creyó encontrarse en los Cayos de Florida cuando en realidad estaba en otra zona. Si aquella interpretación es correcta, algunos de los rumbos que tomó para intentar regresar a Florida pudieron llevar a los aviones todavía más lejos sobre el Atlántico. Después llegaron la oscuridad, el mal tiempo y el agotamiento del combustible. Un amerizaje nocturno con un mar extremadamente agitado habría tenido muy pocas posibilidades de terminar bien. Esa explicación no necesita anomalías magnéticas, no necesita portales, no necesita fuerzas desconocidas. Pero existe un detalle importante. La desaparición nunca pudo reconstruirse completamente. No sabemos el punto exacto donde cayeron. No sabemos qué ocurrió durante los últimos minutos. Y la causa oficial del accidente terminó quedando sin una respuesta definitiva. Y precisamente en ese espacio, entre lo que sabemos y lo que nunca pudo demostrarse, nació la leyenda. ¿Por qué el lugar donde desapareció el vuelo 19 acabaría asociado a uno de los mayores mitos del siglo XX? El Triángulo de las Bermudas, una enorme región del Atlántico vinculada popularmente con Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Durante décadas comenzaron a circular historias sobre barcos desaparecidos, aviones perdidos, brújulas que se comportaban de forma extraña y tripulaciones que parecían esfumarse sin dejar rastro. El vuelo 19 se convirtió en uno de sus casos más famosos, y poco a poco, la historia real comenzó a mezclarse con otra historia mucho más oscura. Anomalías magnéticas, fenómenos atmosféricos desconocidos, portales, civilizaciones perdidas, incluso teorías extraterrestres. Pero ninguna de esas explicaciones extraordinarias ha sido demostrada. Lo que sí ocurrió está documentado. 5 aviones despegaron de Fort Lauderdale. Sus pilotos se desorientaron. Las comunicaciones mostraron confusión. Llegó la noche. El combustible comenzó a agotarse y los 5 Avengers jamás regresaron. Después un avión de rescate con 13 hombres también se perdió. Eso es real. Y quizá precisamente por eso la historia resulta mucho más inquietante que cualquier leyenda. Porque detrás del Triángulo de las Bermudas no encontramos solamente historias de monstruos o fenómenos imposibles. Encontramos personas, hombres intentando volver a casa, voces transmitiendo por una radio mientras el océano se oscurecía debajo de ellos. Y una última orden: permanecer juntos. Han pasado más de 80 años y todavía no podemos señalar un punto exacto del Atlántico y decir, aquí terminó el vuelo 19. Tal vez algún día aparezca uno de aquellos Avengers bajo el océano y podamos reconstruir definitivamente sus últimos minutos. Tal vez descubramos que todo fue una combinación trágica de desorientación, clima y falta de combustible. O quizá algunos detalles permanezcan perdidos para siempre. Pero mientras no aparezcan los aviones, la última página de este expediente seguirá sin escribirse. Suscríbete a Expediente Nixara para descubrir el próximo misterio.